Y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor que nos convocó una vez más. Amén, hermano. Gracias a Él por su presencia, porque podemos estar cantándole, disfrutando de Él. Hay gente en este momento que están preparando comida, festejando el Día del Padre. Nosotros estamos aquí adorando a nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias al Señor por lo que Él hace en medio nuestro y cómo nos va llevando y nos va haciendo entender las cosas. La perfección es hasta el día de Jesucristo. Mire cuánto tenemos para aprender. Amén. Hermanos, como todos saben, el día viernes estuvimos en Castro. Vinimos contentos, gracias a Dios. El Señor nos ha regalado un culto lindo. Estaba la iglesia con varios hermanos, a pesar del frío y todo. Le traemos los saludos de todos nuestros hermanos. Gracias al Señor por todo lo que el Señor está haciendo también en aquel lugar. Y estamos en la obra del Señor. Amén. Estamos en sus manos y bueno, cada cosa que Dios va permitiendo que podamos hacer por su misericordia, intentamos hacerlo. Y el Señor está, respalda, va llevando las cosas. Hay quienes se han prendido en todo esto y están contando experiencias, están trabajando, salen a visitar, salen a llevar la palabra. Después están los otros que miran de costado. Dios siempre hay de todo. Pero gracias al Señor por los que han tomado esa decisión. No los para el frío, no los para nadie. Entienden que hay una obra que hacer, que hay gente que debe ser salva y allá se van y hacen todo lo que el Señor les hace entender. Después, con eso lleva aparejado lo que es la parte de la perfección, ¿se entiende? Permitirle a Él que vaya obrando y que vaya haciendo entender las cosas. Y bueno, pero lo bueno es que cuando uno ya entra en ese proceso también hay una buena disposición para dejarle a Él que haga lo que tiene que hacer. Así que hermanos, contentos por todo eso. ¿Amén? Hermanos amados, así de pie como estamos, les invito a que vayamos al libro de Números. Vamos a hablar en el capítulo 18, verso 19. Libro de Números. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a dar lectura a esta palabra. Lo vamos a hacer todos juntos como siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las ha dado para ti, para tus hijos, para tus hijas contigo, por estatuto perpetuos. Estatuto perpetuos de sal, perpetua, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, esta palabra que hemos tomado está referida hacia Aarón, que era, hermano, el sumo sacerdote, a quienes el pueblo de Israel traía, hermanos amados, los diferentes animales para hacer aquellos tipos de holocaustos que se hacían conforme a todo aquello que era la ley. Y vemos que acá le decía el Señor que todas las ofrendas que iban a ser elevadas, o sea que era todo aquello, lo santo, lo separado para el Señor, hermanos amados, tenía que entender Aarón que esto era algo que Dios había preparado para él, para su descendencia, para sus hijos, y le decía que era por estatuto perpetuo, o sea que era, hermanos amados, algo que iba a hacerse perpetuamente en cuanto a la descendencia de Aarón. Y sabemos nosotros la consagración que tuvieron los levitas y cómo hasta el día de hoy se comenta que todos aquellos sacrificios se hacían específicamente a través de los levitas, que eran los encargados, hermanos amados, de hacer todo esto. Y acá nosotros podemos recalcar que a donde queremos llegar es cómo se hizo esto bajo un pacto de sal perpetuo.
bajo pacto de sal. Sabe que en la antigüedad, cuando se hacía un mutuo acuerdo hacia algo, se tenía la costumbre de sellarlo bajo un pacto de sal. Y era una costumbre, hermano, ahí entre los judíos, de que si ellos lo sellaban bajo un pacto de sal, por más situación, por más problema, por más desacuerdo que hubiese después, ese sello era algo que no se podía disolver. Era algo que se tenía que cumplir a rajatabla, porque se habían puesto de acuerdo, lo habían sellado y ellos tenían que hacer prevalecer, hermanos, lo que se había sellado. Acá vemos que el Señor le dice que esto iba a ser algo perpetuo para ellos y que específicamente lo iban a sellar con este pacto de sal. ¿Se entiende? Amén. Era por el sacerdocio, por hacer sacerdocio, hermano amado, que era lo que todos los sacrificios que se traían, ellos tenían el trabajo de llevar ese trabajo a cabo. Ahora, nosotros mirando esto, lo tomamos como una referencia y lo que queremos hacer énfasis de este versículo que hemos tomado es ver, hermanos amados, este pacto que el Señor hizo y cómo lo selló con Aarón. Amén. Amén. Le invito a que vayamos al segundo libro de Crónica. Si le cuesta buscarlo, preste atención, después si quiere le damos los pasajes. Capítulo 13 de la segunda de Crónica, verso 5. Amén. Dice así: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reinado a David sobre Israel para siempre, a él y a los hijos bajo pacto de sal? Amén. ¿No sabéis? Dice que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal. O sea, hermanos, que acá vemos en Aarón por un lado para el sacerdocio, acá a David para el reinado, lo hizo bajo un pacto de sal, un acuerdo que no se podía disolver. Y miramos nosotros que después de esa misma descendencia de David, nace, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces miramos, por un lado, lo que fue el pacto para el sacerdocio y por el otro lado miramos lo que fue para el reinado. Ahora, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver verso 6. Dice así la Escritura, Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y nos hizo, dice, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese, con Aarón sella en la antigüedad para un sacerdocio, para David sella, hermanos, bajo pacto de sal para un reinado, rey, sacerdote. A nosotros aquí nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Dónde selló ese pacto con nosotros? Cuando Cristo muere en la cruz. Y a su nombre. Y nosotros miramos y decimos, qué precioso. Nosotros no necesitábamos ir y presentarnos con ningún animal, sino por el sacrificio de Cristo. Nos dice que Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Y lo sella, hermanos amados, dándonos su Espíritu Santo como propiedad de Él. Por eso que Él va a venir a buscar lo que es de Él, que es su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, ¿a dónde queremos llegar con esto que estamos viendo? Entender, hermanos amados, cómo el Señor pactó, hermanos, con estos hombres de Dios y cómo fueron ellos para con Él, habiendo consagrado sus vidas, habiendo servidole al Señor de la manera que lo hicieron. Dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y nosotros conocemos la historia y cuántas cosas le pasaron, pero era alguien que agradó al Señor. El Señor nunca se equivoca con aquellos que llaman.
Jamás. Siempre va a haber, hermano, un proceso en sus vidas, van a pasar por muchos lugares, hasta van a cometer tropiezos, pero Él no se equivoca con lo suyo. Y este que selló con nosotros, Cristo, hermanos amados, bajo este pacto eterno, sabiendo nosotros ahora que tenemos la vida eterna, cuando estuvo en el escenario de este mundo, hermanos amados, vemos que allá en las bienaventuranzas, cuando estaban en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, verso 13, expresó estas palabras: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Vosotros, le dijo a los suyos, vosotros sois la sal de la tierra. Ya le digo, bajo pacto de sal tuvo que sellar un sacerdocio y un reinado en la antigüedad. Con nosotros en Cristo ya lo hizo. Entonces cuando Él vino, hermanos amados, en persona y estuvo entre los hombres haciendo bienes y estaba donde había una necesidad, le dijo a aquellos que le seguían: vosotros sois la sal de la tierra. Yo no necesito la sal y presentarme con un holocausto, con un macho cabrío, una tórtola, un palomino, según la situación económica del israelita se tenía que presentar para los holocaustos con esos tipos de animales. Hoy nosotros lo tenemos a Él y nosotros hoy en este mundo somos la sal de la tierra. Ahora nosotros miramos, hermanos, y de eso es lo que queremos hablar con el favor del Señor. Queremos, hermanos, ver qué función tenemos nosotros en el escenario de este mundo como sal de la tierra. Preste atención, porque esto acá lo vincula a usted, su relación personal con el Señor, el porqué, el trato del Señor, hermanos amados, en tantas oportunidades que a veces no entendemos y nos ponemos mal porque decimos sí, son muy reiterativos. La intención es que se entienda, que se obedezca, que nosotros podamos cumplir la función que tenemos en el escenario de este mundo hasta que aquel que hizo el pacto con nosotros y nos selló como propiedad suya por medio del Espíritu Santo venga a buscarnos. Por eso usted y yo tenemos una responsabilidad. Ahora decimos, ¿cuántas funciones diferentes cumple la sal? ¿Sabe que en la misma antigüedad se decía que cuando empezaba a oscurecer, las lámparas tendían a apagarse y agarraban terrones de sal y metían para que eso tuviera más vigor, tuviera más fuerza? Y lo hacían, hermanos amados, con la sal. La sal en aquel entonces tenía un valor tremendo. Algunos llegaron a decir que valía más que lo que vale el oro en la actualidad, por las funciones que tenía. Era curativo, gente se sanaba, preservaba, hermanos amados, diferentes tipos de alimentos, como hasta el día de hoy en el campo, la gente que no tiene heladera, todo lo preserva a diferentes tipos de alimentos con sal. Y miramos nosotros las funciones diferentes que cumplían en la antigüedad. Ahora esto lo vamos a trasladar a todos nosotros y vamos a ver qué tiene que ver esto con lo que es espiritualmente hablando. Nosotros tenemos la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos tenemos la vida de Cristo. Ahora vamos a prestar atención, porque cuando el Señor le dijo a ellos que eran la sal de la tierra, nosotros vemos que en el Sermón del Monte siempre enseñamos, del capítulo 5 al capítulo 7, el Señor vino y enseñó un modelo de vida. Pero expuso la palabra, pero los que le oían no tenían la capacidad de vivirla, sino que después la tuvieron cuando Él fue a la cruz del Calvario y derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Al derramar el Espíritu Santo siempre lo entendemos que es la capacidad, hermanos amados, que nos dio por medio del Espíritu Santo y por medio de la fe para que usted y yo podamos obedecer y no tener excusa. Todo depende, la obediencia, como siempre enseñamos, por la exposición que hay. Hay una buena disposición, crece. No importa que tenga estudio, que no tenga estudio, que sea el ignorante más grande de esta tierra. La guía viene por medio del Espíritu Santo y la fe le lleva a creer todo lo que Dios dice. Es todo lo que cada uno de nosotros necesitamos para saber cómo relacionarnos íntimamente, primeramente con Él y después con nuestros hermanos, y cómo debemos actuar, trabajar y transmitir lo que aprendemos por medio de lo que Él nos alcanza. Entonces en esta oportunidad les decía a la multitud que estaba oyendo
la diferente enseñanza que les daba allí en el Sermón del Monte, y le dice el Señor, vosotros, como diciendo, yo compré todo esto por ustedes, esto está sellado por mí, pero ahora son ustedes los que son la sal de la tierra. Como diciendo, ustedes se tienen que dar a conocer. Para esto vamos a poner un ejemplo sencillo. Usted tiene sobre su mesa un paquete de sal. Usted sabe para qué sirve la sal, ¿amén? Ahora, si usted no lo mezcla con algún tipo de alimento, no cumple ninguna función. Usted puede estar ahí, puede ver, hermano, el paquete de sal, saber que es para sazonar, para que le dé gusto a diferentes tipos de alimentos, pero si usted no lo mezcla con algún alimento, es simplemente un paquete de sal. ¿Cuántos dicen amén? Ahora presta atención, usted como sal de la tierra, si no se enrieda en cuanto a llevar la palabra, transmitir, hacer y actuar, hermanos amados, usted sale de esta tierra, pero la Escritura dice, vamos a leerlo, capítulo 5, verso 13 de Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada por los hombres. Parará. Acá vamos a pararnos un poquito y vamos a ver. ¿Qué dice? Si la sal se desvaneciera. Quiere decir que la sal se puede desvanecer. Quiere decir que un cristiano, a pesar de que es la sal de la tierra, por no mezclarse, hermano amado, y cuando hablamos de mezclar, no estamos hablando de mezclarnos con el mundo, sino de transmitirle al mundo como sal de la tierra la palabra del Señor. En otras palabras, salir a predicar el Evangelio. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque debemos participar como sal de la tierra, hermano, en todas las actividades y tareas que siempre mencionamos que tenemos como iglesia. Sino que dice, se desvaneciere. Y vemos que dice, ¿con qué será salado? ¿Y para qué sirve la sal? Si no, para ser echada afuera y hollada por los hombres. Echada afuera, ¿vio? Se hace algo insípido. Usted tiene un paquete de sal que no sala y ¿qué se hace humanamente? Lo tira. Amén. ¿Para qué sirve? Ahora, si usted lo mezcla con el alimento y le da gusto, entonces usted dice, qué hermoso porque es lo que se necesita, a pesar de las enfermedades que trae, pero es lo que se acostumbra. Ahora miramos nosotros, la iglesia tiene como sal de la tierra una responsabilidad de transmitir lo que ha oído. Por eso la enseñanza. Por eso siempre invitamos a que se preparen, hermano, y que vayan y se expandan, porque es lo que hoy vemos que pasa. Este mundo está desabrido por el pecado, por toda la corrupción, hermanos amados, que hay en este mundo. Pero la iglesia, como sal de la tierra, tiene que manifestarse a favor de este mundo. ¿Cuántos lo creen? Una de las cosas, hermanos, que nosotros como sal de la tierra, sabe que porque estamos en el escenario de este mundo, los juicios de Dios están siendo preservados. La sal hace que las cosas se preserven, ¿entiende? Entonces Dios todavía, a pesar de lo que está pasando en esta humanidad, no derramó sus juicios todavía, porque la sal de la tierra, su iglesia, está en el escenario de este mundo. Entonces miramos nosotros y decimos, ¿qué tan importantes somos nosotros para Dios? Sí, amén. Nosotros, hermanos amados, a veces no nos damos ni siquiera nosotros mismos el valor que tenemos. Las cosas que oímos, ni somos agradecidos a Dios. No, es una costumbre que yo vaya a la iglesia y escuche la palabra. ¿Me entiende? Y sí, y si se diría algo que no se está de acuerdo, también, sí, yo me doy cuenta, pero no nos damos cuenta con esa rapidez en cuanto a lo que se habla, que es edificativo para nuestras vidas. Hermanos, tenemos que entender nosotros que los juicios de Dios no se han derramado a pesar de toda la maldad que este mundo manifiesta y las cosas perversas que pasan en tantos lugares que nosotros ni nos enteramos. Hermano, y es porque usted, yo y todos los que hemos creído todavía hace que esos juicios se preserven. Pero cuando el Señor la saque, hermano, a la sal de la tierra, que es la iglesia, y se la lleve, ahí es donde se va a manifestar el anticristo. ¿Qué significa? Antiley. No va a haber una ley que le diga está mal o está bien lo que hacer. Nada le va a hacer, hermano, de tropiezo para hacer y deshacer como quiere.
Por eso hay de aquella gente que se quede y que haya tenido un poco, hermano, todo lo que se le ha enseñado y no haya vivido, no haya practicado, no se haya, hermano, mezclado con la gente, pero no para adaptarse al mundo, sino entender, soy la sal de la tierra y esta gente hieden allá, están desabridos de tanta mortandad, porque el pecado trae una mortandad a la conciencia. Y nosotros tenemos que entender, hermano, el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Jesús dijo, vosotros, como diciendo, no es el otro, miralo esto y atribuítelo a vos mismo. ¿Qué? De que sos la sal de la tierra y tenés una gran responsabilidad de poder hacer la obra del Señor en este tiempo final. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 49. Dice, porque todo será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonada? Retened la sal en vosotros mismos, y tened paz los unos para con los otros. Buena es la sal, pero si se hace insípida, ¿con qué será sazonada? ¿Con qué, hermano amado? Y dice, tenés sal en vosotros mismos. Quiere decir, estén vivos ustedes mismos. Entiendan que fueron llamados para darle, hermanos, gusto a esas vidas que están desabridas por la condición en la que se encuentran. Todo es salado con fuego, sacrificio, hermanos, por medio de la sal. ¿Entiende? Ves que acá el Señor, enseñándole, le hablaba de que cada uno, hermano, tenía que salar y no ser insípido. ¿Cómo se puede transformar la vida de un hermano o hermana en algo insípido, en algo que no sea útil? Por la despreocupación, por no meterse de lleno a una obediencia, tener una vida conforme a lo que Dios le va llevando, conforme a todo ese trato que Dios tiene para con ellos, y dejarse perfeccionar, dejar que el crecimiento que va dándole el Señor lo vayan descubriendo y qué tan útil pueden ser. Ahora miramos nosotros, decimos, este es el tiempo que la sal se tiene que esparcir, que se tiene que dar a conocer. Cuánta gente que se preocupa por saltar, bailar y gritar adentro de las congregaciones, pero no le importa ver la necesidad de nadie. No le importa porque no son conscientes. Y miramos estas cosas y decimos, ¿por qué es que hoy no hay ese respeto? Antes en la antigüedad se sellaba algo bajo el pacto de sal y era algo que no lo podía disolver nadie. Había un respeto, había un compañerismo. Entiende que hoy la iglesia no se lo puede alcanzar por la conducta de la gente que componen las iglesias. Y decimos, pero todo lo que se le enseña es para que sean gente respetuosa, que puedan llevar su lugar adelante como corresponde, para que puedan tener un buen testimonio, que puedan hablar verdaderamente e impartir algo a la gente. Entonces miramos y decimos, ¿por qué hoy se ve esa conducta cuando el Señor nos muestra bíblicamente lo que somos y que Él todavía, Él vuelve a reiterar, no derrama los juicios que ya están predestinados y preparados? Cuando vamos a la Escritura, después del capítulo 6 del Apocalipsis, cómo muestra, cómo Él va a mandar esos juicios, hermanos amados, y lo que le espera a esta humanidad. Y nosotros decimos, pero estamos acá. ¿Quiere decir que mi vida hace que se preserve, que todavía eso no pase? Claro, porque hay que hacer una cosecha y una cosecha final, y que cuando todo eso pase, hermano, muchos de los que están allá afuera van a venir y le van a encontrar sabor a su vida, entendiendo que el Señor pagó un precio por ello. Y eso es usted y soy yo el encargado de transmitirlo, de enseñarlo, de poder divulgarlo. Hoy la gente cree que es ir y venir de la iglesia y ya está, todo bien. Y el trabajo y el compromiso,
Veo que hay lugares que dicen, no, los jóvenes son el futuro de la iglesia. Una mentira del diablo. Dios llama al hombre hoy que le sirva a los 20, a los 30, a los 50, a los 100, si los tiene, pero venga y sirva al Señor. El futuro de la iglesia es Cristo, no es ningún hombre. Nosotros fuimos llamados a servir al Señor, a poder expandir, hermano, lo que hemos aprendido. Vio, por eso David dijo, de lo recibido de tu mano te damos. Él nos da, hermano amado, el conocimiento, sabiduría, nos afirma, nos hace pasar por diferentes lugares, pero de lo que recibimos también tenemos que dar. ¿Qué significa? Transmitirlo. Todo eso lo llevan siempre para pedirle plata a la gente. No, esto es para transmitir el Evangelio, enseñar. Somos responsables de extender estas buenas nuevas y ver que la gente, hermanos amados, en la condición que se encuentra. Por eso miramos nosotros y decimos, ¿por qué es que hoy la iglesia no está interpretando el llamado que tiene del Señor para hacer la obra? Vamos a ir al apóstol Pablo. Ahí está toda la revelación para nosotros. Colosenses capítulo 4, verso 6. Mire lo que le aconseja Pablo a los hermanos de Colosa. Capítulo 4, verso 6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Se quiere conducir usted con sabiduría? ¿Quiere usted entender, hermano, de qué manera hablarle a la gente que tiene necesidad? Dice, sea vuestras palabras siempre con gracia. Ven esta nueva dispensación para nosotros, hermanos amados, siempre enseñamos, es la gracia, la capacidad que Dios nos ha dado para que podamos transmitir las cosas como Él quiere que se transmita. Y que dice siempre sean sazonadas con sal. Cuando abre la boca, un cristiano tiene que impartirle sed a los demás. Dios, usted come un poco de sal y siente una sed bárbara. Amén. Bueno, así tienen que ser nuestras vidas cuando abrimos nuestras bocas y la gente nos oye. Transmitirle algo y que ellos puedan ver la necesidad que tiene. ¿Entiende? Cuando el Espíritu Santo le da convicción en cuanto a la condición que ellos se encuentran. Y Pablo dice siempre, ¿cómo deben ser nuestras palabras? Siempre sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Se entiende? Es como que usted está hablando de una directiva del Espíritu Santo que tiene alguien que verdaderamente sabe, hermano, lo que ha recibido. Acuérdese que la palabra del Señor es espíritu y es vida. ¿Cuánto sabe? Ahora miramos nosotros, hermano, que la sal, cuando está activa, cuando está bien, produce. Bueno, el cristiano en su vida espiritual, cuando tiene la relación que tiene que tener con el Señor, lo que habla, lo que transmite, hace que, hermanos amados, otros sientan ganas de oírlo, ganas de estar con usted, ganas de preguntar, le despierta algo a la gente que no lo tenía. Entonces decimos, ¿y por qué es eso? Y es por la preocupación de cada uno. Hace unos días me contaron un testimonio, un hermano, ahora es un hermano, una persona que era esposo de una hermana y tenían sus problemas, que le privaba ir a la iglesia, vio todas esas cosas que pasan en los hogares. Y la hermana siempre preocupada para que le hablaran del Evangelio. Y sabe que le hablaron muchas veces a este muchacho y nunca quiso saber nada con el Evangelio, nunca. Y le hablaron hermanas, hermanos, pastores, hasta que un día había una hermanita, que es la que me cuenta este testimonio, y me dice que llegó al lugar, le empezó a hablar la palabra y automáticamente creyó y se bautizó. Dice, pero ¿cómo? Y todo esto que le hablaron, hasta le hablaron pastores y todo, y nunca quiso saber nada. Y dice que esta hermana, que la que era la esposa, estaba re contenta, tenía una alegría, lloraba, como diciendo, tuvo que venir esta hermanita de otro lado, ¿para qué? Y entonces miramos nosotros y decimos, ¿cuál es la diferencia? Hay momentos que hay un tiempo determinado por Dios para que las cosas se reciban. Yo en eso estoy de acuerdo.
Pero hay un momento también que cuando uno tiene el Espíritu Santo y te cuentan algo así, vos sabés que es que los que le hablaron anteriormente no estaban precisamente siendo la sal de la tierra. ¿Se entiende? Tienen una vida insípida, desabrida, y después no puede causar el mismo efecto que causa alguien que tiene una buena relación con Dios cuando transmite una palabra que alguien que no la tiene. ¿Se entiende? Entonces dice, ¿para qué sirve la sal si se hace insípida? Para ser hollada, pisoteada por los hombres. Ese es el testimonio de tanta gente que a pesar de todo lo que se oye y se le escucha, hermano, tienen esas actitudes. Es triste decirlo, pero es una realidad. Entonces acá Pablo, que tuvo la revelación de Jesucristo, sean vuestras palabras siempre sazonadas con sal. Siempre, compruébese usted que siempre haga lo que haga, transmita lo que transmita, que usted imparta, hermanos amados, todo lo que el Señor quiere a través suyo. Y a su nombre. Y tenemos que meditar en estas cosas, porque es lo que usted y yo necesitamos entender. En la antigüedad fue sellado. Ahora nosotros en Cristo ya también hemos sellado con Él y dice que nos hizo a nosotros. Amén. Rey y sacerdote. Lo que hizo con Aarón y lo que hizo con David por diferentes lugares. Ahora usted y yo sabemos lo que tenemos. Ahora la pregunta es, cumplamos la función que tenemos que cumplir para llevar a cabo el plan y el propósito del Señor. Ya le digo, si no nos esparcimos, hermanos, queda como un simple paquete de sal. Queda como un simple cristiano, pero que no le hace bien a nadie. Y la Biblia nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Nosotros fuimos llamados a hacer el bien. Por eso que la práctica de que nos juntemos, de que estemos, salgamos de nuestras ideas carnales, porque no sirven delante del Señor. Dios nos llamó a nosotros para hacer el bien, como sal de esta tierra. Dios la sal, usted si no agarra el paquete y lo usa, la sal no viene sola y te dice, che, usame. Amén. O sea, está ahí. Pero usted tiene que entender que hay una directiva del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo le dice a usted lo que tiene que hacer, usted como sal de la tierra tiene que ir y hacer y descubrir, tener experiencia, ver resultados, y esto le va a fortalecer en fe y va a ser útil en las manos de aquel que lo llamó. Amén. Eso hace la diferencia. Eso es lo que tenemos que entender. A eso usted y yo fuimos llamados. Tenemos un llamado de Dios. Quiero que tome conciencia por todas las cosas que Dios quiere hacer. Y si no se ven más resultados a pesar de lo que Dios está haciendo, es porque muchos, como sal de la tierra, están ahí muy enfrascados en sus propias vidas, en sus propias relaciones, en su diario andar. Pero ya le digo, hermano, si usted quiere entender que sean sus palabras siempre por medio de la gracia y sazonada, ahí está la gracia, el favor de Dios para aquellos que quieren sazonar. Amén. Entonces ahí vemos nosotros, para que sepáis responder, quiere decir que Dios nos va a dar una palabra en cada momento, en cada oportunidad, donde quiera que nos encontremos, vamos a estar hablando esa palabra justa y necesaria que cada uno de nosotros necesitamos. Y a su nombre. Ahí es donde nos vamos a despertar y donde vamos a ser sabios para el bien, ingenuos para el mal. El mal no se relaciona, hermanos amados, en esta vida que nosotros hemos recibido. Mire, le pongo un ejemplo. Usted tiene un alimento. Pongamos un pollo que usted come, ¿no? Y usted ve que está hecho ya para comerlo y el que lo hizo lo llenó de sal. Y si es lo único que es para comer, dicen, bueno, lo como igual. Pero después empieza a tomar un montón de agua y cuando termina de comer dice, estaba riquísimo, pero cuánta sal que tenía. Amén. ¿Cuántas veces ha pasado? Ahora, ¿qué pasaría si está el mismo alimento y decimos, sí, estaba todo muy rico, pero le faltaba un poquito de sal? Dios, como siempre nos quejamos por todo. Amén. Ahora, ¿qué pasaría si está el mismo pollo y tiene el punto justo de sal? ¿Usted qué diría? Qué rico que estuvo el pollo. Amén.
Quiere decir que de la sal ni se acuerda. Usted sabe que estaba justo lo que necesitaba. Bueno, esto tiene un significado espiritual. Preste atención. Usted como sal de la tierra, si usted lleva un mensaje donde se sobrepasan lo que dice y no tiene esas palabras justas que Pablo está mencionando acá, como sal de la tierra, hermano, saca a relucir el yo. ¿Vio esos antiguos soberbios que la Biblia dice y se jactan y saben tanto? No, ese no es el llamado. Ahora, si usted va y le da el alimento que representa la palabra y tiene poca sal, él va a llevar un mensaje desabrido y esa palabra no va a causar nada dentro suyo. Amén, de aquel que lo oye, no va a causar nada. ¿Por qué? Porque no fue, hermano, con el toque que el Señor quería que tenga. Ahora, ¿qué pasa si usted va, hermano, y lleva la palabra dirigido por el Espíritu Santo y habla específicamente lo que tenía que hablar? La persona que lo recibe se olvida de la sal y da gracias a Dios por lo que ha recibido el alimento, la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer con nosotros como sal de la tierra, que se olviden de nosotros como sal, pero el alimento que nuestro amado le imparte a las personas, que eso los nutra espiritualmente y los afirme en la fe y que sean gente útil en sus manos y que alaben al Señor y que puedan reconocer que el alimento de su alma es su palabra viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y que han creído en aquel que lo ha llamado. Eso es lo que produce cuando un hijo de él, como sal de la tierra, le da ese toque justo, hermano, llevando lo que él quiere que se transmita. Y a su nombre. Eso es lo que debemos entender nosotros. Ese es el llamado. No hable de más para hacerse ver usted que sabe, pero no hable de menos, porque si no, no va a causar lo que tiene que causar en el alma de aquellos que oyen. Usted dele, hermanos amados, el toque justo y que de nosotros se olvide, pero de lo que no se van a olvidar jamás. Como dijo aquel refrán: si te encontrás con el Señor y te olvidas de Él, te olvidaste de todo, perdés todo. Pero si te encontrás conmigo y te olvidás, eso no es problema, no pasa nada, seguí adelante. Pero si tenés un encuentro con el Señor, hermano, y tenés en poco lo que Él te transmite, ahí sí que lo perdiste todo. ¿Y quién tiene esa responsabilidad? Que la palabra haga lo que tiene que hacer en las personas. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. ¡Aleluya! Vosotros, usted que estáis sentado, hermanos amados, no haga que su vida sea insípida. Sea alguien que realmente está puesto para sazonar a este mundo que está perdido en delitos y pecados. Por eso el Señor lo enseñó allá en las bienaventuranzas, y Pablo, que tiene la revelación, que vuestras palabras sean siempre con gracia, pero sazonadas con sal. ¡Aleluya! Ese es el llamado que tenemos, amados del Señor. Usted y yo, hermano, tenemos en nuestras vidas el reconciliar al hombre para con nuestro amado, como sal de esta tierra. Un día la sal desaparece del escenario de este mundo, porque Él dijo: vendré y me tomaré a mí mismo. No es una fábula, no es un cuento, esto es algo real, porque la Escritura así lo enseña. Entonces entendamos con qué función estamos aquí. Porque es que Dios nos está instruyendo. No estábamos perdiendo el tiempo ni jugando con el sentimiento de nadie. Hablamos la palabra de Dios para que se forme la vida de Cristo, para que podamos realmente entender lo útil que podemos ser, hermano, entendiendo la palabra que Él nos da a entender cada momento que reúne a su pueblo. Siempre, siempre, dice Pablo, con gracia, pero sazonada con sal. Porque la gracia es el mismo, Cristo obrando a nuestro favor. Pero, hermano, no podemos separar la gracia de tener esa manifestación de ser realmente útil en sus manos, dice sazonada. Vio la sal así y desparrama todo. Bueno, así tiene que ser. A donde vamos nosotros tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Hermano, es la gracia de Dios. Hace un tiempito estuvimos haciendo un trabajito de pintura y el hombre, el segundo día, ¿saben que yo ni lo conocía? Me vino, me abrazó y se lo voy a llorar.
Me decía, no sé, vos me cambiaste la vida, decía, desde que te conozco, vos soy feliz, me decía. Y yo lo miraba así, un cacho de tipo así, y yo me reía, yo no le dije nada. Solamente me contó que la esposa hacía poco que había muerto, estaba ahí con alguna dolencia, ahí, una persona apartada, entendía algo de la Biblia. Y lo empecé a hablar, lo consolé un poco el otro día, pero así como se lo cuento, esto fue el primer día. El segundo, me pegó un abrazo y lloraba. Y dice, soy feliz, dice, me cambiaste la vida. Y yo digo, y sí, yo no le dije nada. Pero después uno entiende lo que es la gracia de Dios. Le hablas cosas que le son útiles, necesarias, cosas que son precisas para su vida, se sienten identificados. ¿Por qué? Porque uno ora, Señor, no me permitas decir cosa alguna, y abrimos la boca en el momento indicado, porque se dio así la charla. Por ahí estamos días en algún lado que no nos permite abrir la boca, yo no la abro. Yo estuve en lugares, tiempo, y cuando entré y cuando salí ni siquiera se enteraron que era un pastor. Dios no me ha permitido hablar, pero donde Dios me permite, mi piso, y ya le estoy hablando del Señor, ve, hay una guía y una dirección que uno la va aprendiendo a lo largo de los años, ¿me entiende? Y darle ese toque justo. Cristo es el Señor, ¿me entiende? Eso tenemos que aprenderlo, y eso alegra a la gente, le da vida a la gente, ¿me entiende? Y nosotros nos miramos, tenemos más imperfecciones, más defectos que virtudes. Pero cuando abrimos la boca y empezamos a hablar de aquel que dijo, vosotros sois la sal de la tierra, eso da o hace una diferencia, porque Él da testimonio que está con nosotros. Él da testimonio, hermanos amados, porque es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de todo lo que es de Él. Aprendamos a entender, hermano, y de esa manera vamos a ver qué responder. Y esto trasládelo al perdido, para con su hijo, un consejo, para su esposo, para su esposa. O sea que entendiendo esto ordenamos todo. Amén. Amén. Porque todo se hace en esa obediencia, creyendo lo que Él dice que yo tengo. Amén. Entonces ahí ya no, que me busquen defectos y virtudes, pero cuando uno abre la boca, Dios da testimonio que Él está con nosotros. Eso es lo que debemos lograr, encontrarlo en nosotros mismos. ¿Cómo se logra, pastor? ¿Cómo se logra? Obedezca lo que oye. Mira qué sencillo que es. No le pedimos que se tire de arriba un árbol, no, obedezca. No tiene que hacer nada extraño, obedezca lo que se le habla. Sea dócil a lo que oye. No haga que su vida sea insípida. Escucho un montón de cosas, pero yo pienso, pero a mí me parece, pero yo veo, pero no tendría. Y todas esas deducciones que lo único que hace es mostrar en la ruina que se encuentran espiritualmente y que miran siempre las cosas humanamente, pero quiere decirle algo, que los años se le están yendo. Este cuerpo hay que dejarlo. La pregunta es, ¿voy a cumplir la función que tengo como sal de esta tierra? Y estas palabras que habló en el sermón del monte sabemos que fue el Señor. Amén. No lo dijo ni fulanito, no, el mismo Señor le dijo a la multitud, vosotros. Ahora, ¿cuándo descubrieron esa capacidad? Como siempre enseñamos, cuando Él fue a la cruz, limpia la conciencia de obras muertas, se le abre el entendimiento por medio del Espíritu Santo, y ahí fueron ellos los que esparcieron el Evangelio. Y hasta el día de hoy se sostiene la fe por gente que hasta ha dado su vida por esta causa. Ve que no es saltar y gritar, es creer lo que la palabra dice. Es creer, y si usted le cree, entonces que siempre, 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 guárdeselo en el corazón esa palabra, siempre, todo lo que usted haga, hermano, sea sazonado con sal y sepa de qué manera va a responder. No, por cada cosa que pasa siempre vio lo humano. No, tiene que haber un equilibrio, una templanza. A veces podemos decir cosas, estupideces, pero adentro, hermano, en esos precisos momentos, yo siempre enseño que es donde se muestra lo que entendemos y lo que no se entiende también. ¿De qué manera? Por cómo actuamos, por cómo hablamos, de la manera que pensamos, hermano, a veces no nos damos cuenta, pero en ese momento de enojo se largan cosas que el cristiano ni cuenta se da, hermano, que está mostrando de qué manera, qué concepto tiene de la obra, qué concepto tiene de la iglesia, de los pastores, de los hijos, hermanos amados, de todos aquellos hermanos que son sus hermanos en la fe.
Ahora te dice, si no pasarían esos tipos de tropiezos, ¿cómo se supiera lo que se está alcanzando? Acuérdense que cuando Pablo enseña, dice, es necesario que todo esto acontezca entre ustedes. ¿Para qué? Dice, para que salgan los aprobados. Entonces ahora entiendo. Entonces cuando quiero encenderme en ira o algo me molesta, me tengo que morder la lengua y hablar como alguien que entiende que es la sal y que sus palabras sean sazonadas y que sepa yo, bajo la dirección del Espíritu Santo, cómo responder en cada momento. Amén. Eso hace la diferencia y eso es lo que marca cuando un cristiano va creciendo. ¿Me entienden? Después están aquellos loquillos que aparecen y empiezan como que quieren impresionar a los demás. Se olvidan que hay un Espíritu Santo que hace sentir y muestra todas las cosas. Yo siempre hablo de eso, hermano, porque siempre, y se ve normalmente por la falta de crecimiento de mucha gente que quieren manifestar algo que no lo tienen. Y pasan pequeñas cosas y usted mire y observe solamente cómo actúan. Y después va a ver, esto no es que es una crítica, es algo que se da a conocer, porque gracias a Él que Él está entre nosotros. Jamás usted separe eso. Entonces miramos, predicadores. Anoche le contaba al hermano que había un predicador que yo lo escucho siempre y habla cosas hermosas. Ha recorrido todo el mundo, más de 100 y pico de países predicando la palabra, estuvo en la India, no sabe las cosas. Entonces hablaba, no sé, creo que estaba en Chile, en qué lugar se encontraba, y hablaba de que había 4 puntos bien importantes para que él mostrara de que el apostolado no existe. Y dice, el punto número 1 es que nunca estuvieron con Jesús, que nunca vieron a Jesús. O sea, tienen el concepto que si alguien no vio a Jesús, no puede ser apóstol. Entonces decía que Pablo dijo, yo no soy apóstol, yo como un abortivo, ¿vio? Cuando se le aparece en el capítulo 9 del Hecho del Apóstol. Y yo lo miraba y digo, este está re loco. Yo nunca lo vi, pero lo tengo acá adentro. Amén. Yo no lo vi físicamente. ¿Entiende? Y Él dio los 5 ministerios para la edificación del cuerpo y dice que llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Pero ellos niegan el apostolado y la profecía. O sea que ahora Dios trabaja con 3 dedos nada más, ¿me entiendes? Pastor, evangelista y maestro. Los otros de apóstol y profeta no. Entonces acá, hermano, siempre enseñamos que hasta que el Señor venga, su mano tiene que trabajar a través de los 5 ministerios a favor de la iglesia. Pero ellos ponen esas cosas por los otros payasos que son el apóstol de la prosperidad, el apóstol de los jóvenes, el apóstol de la guita, no sé. ¿Me entiende? Pero no. Hay gente de Dios que Dios ha llamado. ¿Me entiende? Hay gente que Dios ha llamado y hace uso de lo que Dios le ha dado, ¿entiende? Y hace uso realmente de lo que ha recibido. Pablo dijo, el sello de mi apostolado son ustedes. No, a través de lo que él enseñaba se manifestaba si el don estaba dentro de él o no estaba. Por eso le digo, hay cosas, Dios dice examinar todo, retener lo bueno. Y usted escuche, son hombres que de teólogos y no sé, tienen más títulos y andan por todos lados y hablan cosas hermosas. Pero ya cuando le erran al vistachazo, ya ahí no, esto no es así. Pero uno no anda recalcando nada de esas cosas. Pero ¿por qué la nombramos? Porque nosotros tenemos que entender todo lo que nosotros hablamos, que sea sazonado con sal, que imparta algo y siempre, hermano, entendiendo que tiene un fundamento en la palabra. Eso es lo que va a dar resultado en su vida, ya le digo, cuando usted entiende esa palabra en todo. En todo transmite aún en contra usted mismo sus propios argumentos, derríbelo. Porque sus argumentos dice que se levantan contra el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que recibimos nosotros? Desde la palabra. Y los argumentos hablan del razonamiento humano. ¿Y qué dice que debemos hacer por medio de la voluntad propia? Derríbalo. Derribar su argumento. Sí, escuché esto, sí, muy lindo, pero vi esto, vi aquello. No, eso derribarlo, eso no sirve. Vos tomá lo que es edificativo, hacete realmente dócil a tomarlo, a vivirlo, a practicarlo, y el que está al lado tuyo, déjalo ahí. Dios tiene, hermanos amados, un trato con cada uno personal. Vio a aquel que quería seguirlo, dijo, pero Señor, este no sigue. ¿Qué hay de ti? Sígueme tú, le dijo el Señor.
Amén, como diciendo, si yo quiero que este se quede acá hasta que yo venga, vos quedate piola, no diga nada, seguime vos. Bueno, en este día yo le digo lo mismo, el que quiere servir al Señor, hágalo usted, póngase usted, tenga una buena disposición usted, déjese llevar por Él, déjese que el Señor lo perfeccione, y al otro déjelo ahí, si Dios quiere tenerlo ahí, lo va a tener ahí. Amén. ¿Entienden? Entonces miramos y decimos, no tenemos excusa, todo fue dado para que estoy lleno y yo recibamos todo para lo cual fuimos llamados. Amén, hermanos. Esto es lo que yo quería compartir con todos ustedes, rogando a Dios como siempre que les sea de provecho. Acuérdese estas palabras que expresó el Señor: vosotros sois la sal de la tierra, y a su nombre nos ponemos de pie, iglesia del Señor. Le invito a que hagamos una corta oración para pedirle a Él que nos haga entender esto que acabamos de transmitir.